es a la piedad, la santidad y una vida práctica. Entonces, a todas ustedes mujeres en este día, aunque hoy es lunes, también les reconocemos esa virtud maravillosa, las felicitamos y que el Señor esté siempre con ustedes. Y a nuestra audiencia de YouTube, también a todas las mujeres que nos escuchan, oramos por ustedes y esperamos que el Señor Todopoderoso les bendiga. Pueden tomar asiento, por favor. Estuve pensando en la mujer, ¿no? Y cómo la mujer fue tan tenida en cuenta por Jesucristo. Jesucristo, que creó a la mujer, como habíamos dicho en una ocasión anterior, Él sabe suplir la necesidad interna de ella, porque Él conoce sus emociones, sus sentimientos, sus tristezas, sus aflicciones. Pero también sabe consolar. No solamente Jesús tiene un conocimiento pleno de cómo es que funciona ese complejo mundo de sus emociones, sino que el Señor sabe cómo suplir las necesidades más básicas de la mujer. Y hoy vamos a estudiar una historia que es bien conmovedora, es bien tierna, es impresionante. Nos dice San Mateo capítulo 9, versículo 18 en adelante. Cuando Jesús hablaba estas cosas, vino el jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Y la palabra relata que cuando Jesús se dirigía a la casa de este jefe de la sinagoga, llamado Jairo, mucha gente lo apretujaba. Había una gran multitud. Él iba rumbo a la casa de este hombre para dar consolación, para dar sanidad, porque Jesús, siempre que apareció en el escenario de la vida humana, siempre apareció para bendecir. Apareció para levantar a los hombres. Él apareció haciendo obras extraordinariamente milagrosas. Mientras Jesús iba a la casa de este principal, de este jefe de la sinagoga, de cuando en vez se detenía para bendecir a la sufriente humanidad. Aquel hombre estaba desesperado. Él quería que Jesús llegara pronto a su casa. Y mientras él caminaba hacia la casa de Jairo, en medio de mucha gente, porque lo apretujaban mucho, dice la palabra, entonces una mujer, aquí aparece una mujer que durante 12 años había padecido de hemorragia. Ahí se encontraba esta mujer. Ustedes pueden imaginarse una larga enfermedad de 12 años, un flujo de sangre. Esta mujer había gastado todos los recursos que tenía en médicos, pero sin haber recibido sanidad. Y ya la habían declarado como una mujer desahuciada. Su caso era terrible. Ella se encontraba sola, abandonada. Ustedes saben que cuando una persona se enferma, mientras tiene algo de dinero, le pueden ministrar y servir, pero cuando se acaba el dinero, entonces ya las personas que le sirven se sienten frustradas, la abandonan, la dejan sola. Esta mujer experimentó una gran soledad en su lecho. Muchos días eran dolorosos para ella. Lágrimas siempre surcaban su rostro. Pasó noches en vela, sufriendo, llorando. Pero esta mujer abrigaba la esperanza. Estaba aferrada a la vida.
Nos dice el relato bíblico que eran 12 años. Usted se puede imaginar 12 años con un tremendo flujo de sangre que nadie lo paraba. Ya era una mujer anémica y todo su cuerpo estaba demacrado, estaba muy demacrado. Era una mujer que mostraba en su rostro ya por así decirlo, el espectro terrible de la muerte. Se veía ya en su rostro. Solamente su piel le forraba los huesos. Aquella mujer tomó una determinación en aquel día. Escuchando las maravillas que Jesús hacía, aquella mujer se fortalece en esperanza. Y entonces, en medio de sus débiles esfuerzos, se mete dentro de la turba, dentro de la multitud. Ella era débil, estaba demacrada, no podía, no tenía fuerzas. Algunas personas la hacían a un lado. Ella no podía llegar a Jesús. Pero el Espíritu Santo, que siempre guía al corazón sincero a Jesús, el Espíritu Santo le estaba preparando el sendero para que ella tuviera por lo menos un contacto con Jesús. Y nos dice la palabra, entonces esta mujer, que durante 12 años había padecido de hemorragia, finalmente se acercó con mucha dificultad por detrás de Jesús. Y entonces ella, en medio de la gente, estiró la mano con un gran esfuerzo, porque ella pensaba, dice la Escritura, que con solo tocar su vestido quedaría salva, dice la palabra. Y entonces ahí estaban, Jesús, bendíceme, decían algunos. Jesús bendecía a las personas. Y cuando ella intentó tocarle, tal vez en alguna ocasión alguien se le metió por delante, pero ella siguió insistiendo hasta que al fin ella dijo, yo sé que si con tan solo tocar su manto yo recibiré el don. Y efectivamente ella, en un esfuerzo sobrehumano ya, logró estirarse y con la punta de los dedos tocó su manto, y en ese toque se concentró la fe que ella tenía. Y ocurre algo tremendo. Jesús se volvió, ¿cierto? Nos dice la palabra en el otro evangelio que cuando él se detuvo, dijo, alguien me ha tocado, dijo Jesús. Los discípulos, extrañados, se miraban, y muchas personas, pero ¿qué le pasa al maestro? Dice, alguien me ha tocado. Pues lógico, tanta gente que lo apretuja y él dice, alguien me ha tocado. Eso no tiene sentido. Pues por supuesto que sí lo hemos tocado. ¿Saben una cosa? Jesucristo sabía distinguir el toque casual y el toque de la fe. Y por eso Jesús dijo, alguien me ha tocado. Incluso uno de los discípulos le dijo, Señor, mira, hay una gran multitud y tú preguntas eso. Alguien me ha tocado, yo sé que alguien me ha tocado porque ha salido virtud de mí. Muchas personas se acercaban a Jesús, tenían un contacto físico con Él, pero no tenían fe en Él. Pero esta mujer tenía auténtica fe, una fe que se mueve, una fe motivada por el amor que sentía hacia el Salvador, y el anhelo profundo de ella era ser salva. Tal vez ella lo que quería era experimentar esa paz del cielo, esa tranquilidad, esa paz existencial que solamente Dios puede dar. Justificación, santificación, era lo que esa mujer realmente anhelaba. Y por eso Jesús pudo distinguir el toque de esta mujer, porque esta mujer sí tenía sed de salvación. Esta mujer tenía sed de su amor, de su misericordia. Se sentía sola, pero ella quería hacer comunión con Dios. Y Jesús sabe distinguir el toque de la fe. Hoy, por cierto, muchos de nosotros asistimos a iglesias
incluso participamos de servicios espirituales, pero nada ocurre en nuestra vida. ¿Podríamos nosotros pensar un momento, qué es lo que me motiva a mí a acercarme a Dios? ¿Por qué estoy yo en esta situación? Ciertamente la muchedumbre maravillada que se agolpaba en derredor de Cristo no sentía la manifestación del poder vital. Pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora.